¿Cómo le va, Villa? Hola Ortega, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien usted? Puntualidad espectacular hoy, ¿eh? Absoluta. Hoy el tránsito fue más fácil, nos permitió llegar con alguna anticipación. Ajá, ¿qué viene de Capital usted? Sí. Ah, bien. ¿Y hasta dónde llegó ahora? ¿Cómo está? ¿Dónde estamos? Por supuesto, el 9 de julio, 74. la casa de... La casa de Alejandro Larume, no, el Charro. El Charro. Es el Charro. Como siempre. Bueno, Hablando de nuestras charlas habituales, sí. ha tenido una repercusión interesante Ajá. la salida del martes, Bien. el próximo pasado 24 de marzo. Que no era tus derechos y tus No, obligaciones, fue- sino los derechos y obligaciones Comunitarios, globales. Exacto. Y hemos tenido una buena charla, tratando de ser lo más objetivo posible, Así es. y parece que eso gustó. Así es. Algunos comentarios he recibido. Así es. Salvo lo extenso del programa, porque Es nos nuestro fuimos. estilo, perdón a Nos todos, fuimos, ¿no? Pero es nos nuestro fuimos, estilo. ya sé que nos fuimos, era 1 hora 26, creo que fue algo así. Algo así. Algo largo, pero bueno. Pero se hizo agradable porque hemos desgranado hasta muchas cosas, muchas circunstancias, mucha normativa, Así que es. tampoco era conocida. Hay mucho afán, le diría, por hacer esto que hicimos nosotros de tomar un periodo un poco más amplio, ¿no? Pero no he visto muchos que se basaran tanto en lo legal. Y eso fue la contribución del estudio que hiciste vos. Claro, eso es, Que- digamos, cómo se enfoca un mismo tema, un mismo objetivo, Exacto. una misma cuestión, ¿no? Exacto. Quizás lo legal uno está acostumbrado a manejarse en ese mundo, resulta un poco tedioso en algún momento para que escuche. Pero es necesario conocerlo, porque acá lo legal estaba de la mano de lo político. No era meramente la legislación vigente en el momento, sino la política que condiciona esa legislación y esa legislación qué repercusión tuvo en lo Exactamente, político. sí, señor. Era un Así vaivén. fue. Bueno, Como debería ser en muchos rubros o en muchas actividades, que lo político esté relacionado con lo judicial, pero sin superponerse. y más este tema que tocamos, que es una raíz política y que tuvo consecuencias jurídicas. Exactamente. Pero fue de raíz política, Exactamente. de política argentina, propia, interna, ¿no? Ujú. Alguien me decía, con esto lo vamos a volver a hablar, pero alguien me decía que eso, después de haber escuchado el programa, ¿no? Que esos hechos, o el hecho puntual del 24 de marzo, antecedentes y consecuencias, pongámosle, él ya los tomaba como parte de la historia. Ujú. Vale decir, no los evaluaba, no los medituaba a partir del hoy, de la hora del 2026. Reservaba otra visión, ¿no? Sí. Reservaba esas cuestiones a los historiadores. Ya. Bueno, lo dijimos acá. Lo dijimos acá de que en realidad, para hablar en términos históricos, veraces, científicos, habría que esperar un par de décadas más o 3 décadas más para que sea realmente historia. Hoy es algo todavía contemporáneo. Claro, pero esto me lo contaba este amigo en función de extraerlo como germen de división, de bipolaridad que hay. Entonces, reservarlo un poco para la historia, porque acá estas cuestiones ha roto familias, amistades, Obviamente. compañeros de trabajo, Obviamente. vínculos de vecindad. Sí. Y me decía el otro día, después del programa, y me quedé pensando, ¿no? Otra visión del mismo hecho. Ujú. Que les gustó, digamos, el revisionismo, por así decirlo, que hicimos normativo, Sí. que fue la excusa, o la norma legal que fue la excusa, Ujú. y me decía, yo ya lo veo desde la historia, ya no lo contemplo más porque sigue dividiendo. La Es como el norma, Boca legal, River. la norma legal, que fue la excusa y el motivo real que fue político. Claro, ¿Sí? pero digamos, fue Más que político, ideológico. Yo creo que en ese momento no estaba tan cargado lo que es el concepto como en los últimos 20 años De ideología. de la ideologización de la cuestión. Era un tema político para mí. Esto de meter la ideología hasta en la sopa. A ver, pero había un marco internacional. Y el Ahora, marco internacional normalmente se maneja por ideología. No es una mera política habría que local, elegir nacional. una decisión muy fina entre Sí. política e ideología, Exactamente. si se contraponen, se complementan, son Exactamente. análogas, pero bueno, es otro Y si largo vamos con la tema. definición de Carlos, el arte de lo posible. El arte de lo posible. El arte. Y bajo ese... Sí, que no era de él. que no era de él, Que no era de él, que no era de y él, bajo ese obviamente. título, bajo ese paraguas, se hicieron cada Atrocidades. el arte de lo posible. ¿Y sabes lo que decía Irigoyen?
A ver, ¿qué decía respecto. el mono? ¿Cómo? ¿El mono? El peludo. El peludo. El peludo, perdón. Uy, El perdón, peludo. perdón. Decía que en política se hace lo que se debe. Y cuando lo que se va a hacer es malo, no se hace nada. En A ver, contrapunto, en política se hace lo que se debe. debe. Si lo que se va a hacer es malo, Sí. no se hace nada. Que es la otra cara de que el arte de lo posible. ¿Quiere decir que dentro de la política no entra lo malo? No, exactamente. Esa es la Que síntesis. era es esa. el contrapunto a decir aquello de que en política es el arte de lo posible. No, es lo que debe ser o no será nada. Bien, me quedo con esta. Principio de siglo, Hipólito Yrigoyen. Me quedo con esta. Primer derrocado. Nos van a tildar todos de radicales No, pero, fundadores. sí, pero eso es historia. Es historia. Bueno, Es está bien, historia. está bien. Hablar de Perón, de Yrigoyen, de Alfonsín, de Campo era mismo. De campo no hay mucho para hablar. Sí, pero fue un quiebre esos 3-4 meses de gobierno. Por eso. Fue un quiebre. Que no hay mucho en cuanto a tiempo. Claro. Porque, a ver, para la mayoría de nosotros, Cámpora surge de una manera así muy veloz. De digamos, marzo a ¿no? octubre estuvo por acá. No, está bien. Marzo-octubre estuvo como presidente. Pero antes de marzo de que fuera elegido presidente, ¿quién era Cámpora? Era secretario privado de Perón cuando estaba en España. Ok. Era el que llevaba y traía la cartita. Uno. Pero Uno. era central. Era central. Después estaba Jorge Antonio también. Por eso. Era uno de los que se llevaba la... ¿Se acuerda? Había un tema. Perdón, discúlpenme la digresión. Había un tema que hacía un dúo que no me acuerdo ahora el nombre. Recibí carta de Juan que me escribió desde Madrid. Preguntó por su gorrita y su motoneta gris. Y esa misma canción hablaba de Antonio, como dijo usted, ¿sí? Y no lo mencionaba la Cámpora. Y porque me parece que tenía una raíz más profunda Jorge Antonio. Jorge Antonio por un lado, Cámpora por otro, y José Ignacio, me quedo en el medio. Ignacio Rucci. era joven. Claro, era el pibe. Pero no entremos a reeditar, dejémoslo Dale, ahí, vamos. pero es interesante. ¿Gustó la charla que tuvimos me el alegro. 24 de marzo? Me alegro, por lo menos que sirva para reflexionar un poco y tener elementos de juicio un poco más sólidos que los que normalmente hay Exactamente. en cualquier mesa de café. Bien. Vamos a la mesa de limonada, que no es de café, ni tiene por qué ser amarga. Pero como tus derechos y tus obligaciones, trata de poner un mantito de luz sobre algunos temas que hacen al día a día, al quehacer, digamos, del ciudadano común, como Agus, como usted, como yo. Estaba viendo el título nada más de que se estaba por efectivizar, primer juicio oral, digamos, o un juicio oral, no el primer, un juicio oral aquí en Quilmes por un asesinato, ¿sí? Es decir, a un homicida, que se lo va a juzgar con un tribunal oral. Entonces decía que el tribunal iba a estar constituido por 12 vecinos. Mi pregunta hacia el abogado, yo como ciudadano común, es ¿quién, cómo, en base a qué elige a los jurados? Vamos a corregir el término inicial. Bien. No es un tribunal, porque los tribunales son parte del Poder Judicial. Bien. Y lleva adelante a los jueces. Muy bien. Hay delitos, la gran mayoría sí, juicios orales son llevados frente a un tribunal, la gran mayoría. Ok. Esto es un juicio por jurado, que tiene una historia, ahora ya que estamos hablando del tema. El juicio por jurado viene regulado de la Constitución de vieja data. Ajá. Un poco es una rémora del derecho español, Mm. pero no se practicaba. Son como todas esas normas constitucionales que son programáticas, no son operativas. Ok. ¿Correcto? Que Ok. requieren leyes que lo reglamenten. Que la instrumenten. Como, Claro. como por ejemplo el Consejo de la Magistratura. En la Constitución Nacional, en la parte especial, lo contempla y no dice cómo se va a formar, con cuántos miembros, cómo se elige, no dice nada. Lo da a la decisión de una ley posterior. Paréntesis, en el caso del Consejo de la Magistratura fue porque no había acuerdo y había que sacarlo. Entonces lo metieron en el núcleo base de coincidencias de su momento, que fue ese paquete cerrado que en el 94 se reformó y lo dejó una ley. Y ahí están los vaivenes, porque las leyes son modificables. Claro. Son de acuerdo a las mayorías políticas, van por un lado para otro. En la Constitución, bueno,
Después usted dirá en algún momento las cláusulas pétreas y las cláusulas... Sí, no, pero acá no, son programáticas o operativas, la Bien. diferencia sería. Pétreos son los contenidos que no se tocan. Enunciados. Por ejemplo, que es el derecho de propiedad, Exacto. el derecho a huelga, que no se tocan. Pétreos de PN. ¿De huelga me dijo? Sí. Qué derecho controvertido. 14 bis. 14 bis. ¿Cuándo ingresó a la Constitución? No, viene de la Constitución, de la reforma que hubo, la hizo, que participó como comisionado constituyente Crisólogo Larralde, Mire usted. que fue el que incorporó este artículo, o sea, la reforma de este siglo. Bien. Este siglo. Bueno, vamos a los jurados. Venían los jurados y venía lo local, bien en particular, porque, claro, no era un juicio de lo que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos o en algunos otros distritos judiciales de la Argentina, que ya es una práctica bastante habitual o frecuente. Acá no es tan frecuente. No, pues puede estar calificado para delitos graves. Correcto. El tema de los homicidios es el característico. Correcto. Y se hace un sorteo entre los electores. Se hace un sorteo y reviste la calidad de carga pública. Vale decir que quien sale sorteado, no sé si favorecido o no, sorteado, no se puede excusar, obviamente. Siempre están las cuestiones válidas, ¿no? Pero no, el yo no quiero no sirve. Debe haber, no sé si usted está muy metido en la información base, pero por lo menos se deberá tener alguna formación básica, escolar, o algo por el estilo, una instrucción. Sí. Yo entiendo que sí, ¿no? Pongamos primero la capacidad la condición de ser elector. Porque también es válido que la del elector se supone que sabe leer y escribir, sino cómo diferencia una boleta de otra. No se supone que sabe que se puede votar tranquilamente sin saber leer. Claro, por los colores, por los dibujitos. Por los dibujitos, y si no, de última, el presidente de mesa creo que es el que está habilitado para acompañar a aquel que no sepa leer y escribir, le dice dónde están las boletas y después elija solo. Pero centralmente para no videntes eso. Para no videntes, pero el que no sabe leer y escribir sería lo mismo. Sí, por eso que los partidos pugnan por los colores, por poner la cara de algún líder. Vale. Porque... Sí, o los números grandotes. Sí, exactamente. Que sepa que la lista 3 no importa lo que diga. La lista 3, ¿cuántos años tiene esa lista? ¿Por qué? No, pregunto. ¿Y esa lista? Porque es la histórica, no, la 2, la 3. Pero no, el tema de... Creo que la 1 es la del peronismo. No, la 2. La 2 es. La del 3 es la del radicalismo. La 3 es radical. Sí. Después hay una tradición en todo eso, que cada uno mantiene su número, pero siempre hay pujas para eso, ¿eh? Siempre hay pujas. Sí. No solo para los números, a lo mejor no tanto, pero sí en cuanto a si se permite que se ponga la foto, que no se ponga la foto, que si se puede poner el seudónimo y no el nombre real. Perdón. Y los números también, porque los números va a marcar el orden que se colocan las boletas. De izquierda a derecha a partir de la entrada al cuarto oscuro. Y tiene mucho que ver. Porque la boleta 150 está al fondo, y la 3, la 2, la 4, la 8... con las vecinales, y eso teníamos el 500 y pico nosotros. Bueno, porque las vecinales tienen otra numérica, otra historia, es otra química, otro laboratorio electoral. Exacto. Pegar boletas, poner los números, ubicarlas, que se tomen que la foto, que el color, que la letra... Es toda una historia. Bueno, esto fue más que una digresión, volvamos. Entonces los jurados es una carga pública donde se reparte por género, en donde el ciudadano va a terminar, si vale la expresión, juzgando por culpable o inocente, y después el juez va a poner la pena. Ese número de 12, porque uno también lo tiene en mente de viejas películas norteamericanas, ¿no? También eran 12... La verdad, integrantes en yo puedo decir que cuando pusieron el número se acordaron de los apóstoles. No fui un poco ahí, bueno. No. ¿No le gustó la comparación? No, ¿sabe por qué? Porque habría que sacar a uno que ya sabemos que era corrupto. Y yo creo que por más cobró allá... 33 monedas. Sí. Entonces ese ya no puede. A mí se me ocurre que es una tarea importante que se la toman, yo nunca fui jurado ni tuve ningún cercano que fue jurado, ¿no? Yo creo que se la toman en serio. O sea, la gente lo toma con responsabilidad. No tengo duda. Algunas con mayor grado de interpretación que otras, pero yo creo que se toma en serio. Ahora, la cantidad esta de 12, ¿no hace un poco más difícil el consenso al momento de decir, porque se tienen que poner todos de acuerdo, decir sí o no, nada más?
porque después la cuantía, el monto de la pena, todo eso lo hace el juez, Sí, todo sí, eso es parte del juez. Sí. La calificación ya está dada, es decir, que lo único que tiene que decir es si es culpable o no es culpable. Digo, siendo tantos. Bueno, pero dése cuenta que siempre se habló de, aún en los jueces del Poder Judicial, que el unicato, el ser único, Sí. puede caer en un error, puede ser influenciable, Sí, puede pero ser... del unicato a 12. Y bueno, es mucho. pero justamente hay que formar una opinión importante para condenar a alguien. No son dos que dijeron afirmativo responsable, está condenado. Hay que buscar una masa crítica, ¿sí? Que es el número. Tiene razón. Y es un número par. ¿Sí? ¿Cómo hacemos si estamos 6-6? Pero generalmente ellos tienen sus charlas entre ellos. Sí, claro. Llamémosles deliberaciones si se quiere. Yo nunca conocí que haya habido una puja así muy... Son claras. Además, si llegan a ciertos casos que son archievidentes en el sentido hasta de un clamor popular, qué sé yo, que hayan violado y matado a una nenita. Ya ese hombre con el jurado ya tiene el boleto que picado. Ni se siente. Tiene el boleto picado diría a la calle, ¿no? Sí. Pero, bueno, son formas que el juzgamiento moderno está atendiendo. O sea, no a todo. No a siempre que robó una bicicleta, un consumidor. Lo ve como un hecho, aconsejable, por así decirlo, es favorable a un mejor ordenamiento, a una mejor resolución, algo más transparente y todo, que sea por jurados y que no sea el juez el que decide. Y evidentemente en el mundo eso prospera, debe ser más sano, debe ser más saludable esa cuestión, porque prospera. Pero ¿sí? El mundo es el mundo y Argentina es Argentina. No, pero digo el mundo porque es una práctica mucho más arraigada en otros países que acá. Sí. De hecho, lo interrumpo. Nosotros tuvimos acá casos. ¿En Quilmes? Sí. Algunos ha habido, sí. No es el primero. No es el primero. Algunos ha habido. Porque siempre van a determinados delitos. Sí, este es un homicidio. Son los llamados delitos aberrantes. Exacto. Y el homicidio es por excelencia, digamos. Pero yo creo que es sano, la participación de la gente es sano, y después la graduación de la pena tiene una lectura técnica, que es el juez, porque ahí hay que ver eximentes, agravantes, atenuantes, ver la escala legal, si hay concurso de delitos, hay que hacer un enjuague para sacar la pena. Uno que está acostumbrado a verlo siempre, o de leerlo, o de ver una película y demás, el juez incluso da algunos tipos de no consejos, pero sí de aclarar las normas y demás al jurado. Además dirige la sesión, dirige la sesión, si hay preguntas inoportunas, si se interrumpen, si el imputado, el procesado, qué sé yo, tiene un acto de violencia, ordena la discusión. Bien. ¿Hay alguna norma que establezca la obligatoriedad en el caso de un homicidio, en el caso de otra cosa? Sí. Es decir, ¿cuál va por tribunal oral y cuál va por tribunal? Todo está regulado. No vayamos al detalle. Todo está regulado para justamente evitar cualquier interpretación disímil que pueda resultar parcial. No, pero yo iba al hecho de si hay una legislación que dice este tipo de juicio sí, tiene que ser sí o sí oral o no. Y en general sí que la hay, pero es muy fino ese umbral, es muy fino. Bien. Es muy fino. Bien. Porque por algo tenemos los delitos juzgados a full por los tribunales orales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien. Los 3 miembros, juicio oral. Tribunal, no jurado. Claro, son todos jueces de la Constitución. Todos jueces. Lo más parecido a los juicios yanquis que estamos acostumbrados a ver en las películas. Sí. Algunos se preguntan por qué el juez no tiene la peluca todavía. Se llegan a preguntar eso. Sí. Bueno, había algunos estados que, esto suelen tenerlo, ¿no? Todavía. ¿Acá? ¿En Argentina? La toga. ¿En Argentina? No, en Estados Unidos. Sí, siguen teniendo. Con la corbata, vestido como... Sí, te tienen la... Sí. Qué bueno. Se cuenta que eso viene de la época en donde el atuendo hacía un poco, ¿no? A todo.
los sacerdotes con sotana, Sí, claro. el papa con una triple Sí, sí, corona, sí, era todo más majestuoso, sí, sí. ¿no? Era algo más que ornamental. Era, sí, Pero tenía su significado tenía su cada uno de los significado, elementos. Bueno, el de sacerdote sigue teniéndolos. Aunque no se usa más. No, ya no hay más. No. Hay en Cava. En los oficios, en los oficios Eso es otra religiosos cosa. hay determinados La elementos. liturgia tiene su ornamento. Bueno, yo digo, en la vía pública Sí. ya no hay. No. Ya no. No. El mismo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el padre Marcelo Colombo, oriundo de Barrio Parque Bernal, Amigo, ¿no? uno lo ve y es el presidente. Sí. Y está con... Sí, de civil, digamos, De por así civil. decirlo, mal dicho, pero de civil. ¿no? Pero sí, correcto. Así que bueno, yo creo que es cerrando el tema de los... Sí, porque juicios me por interesaba jurado. tocarlo hoy, más allá de que hay muchos temas que obviamente seguro del otro lado deben estar esperando que uno se pronuncie. Por ejemplo, con respecto a lo de la marcha de inseguridad, Ajá. que mañana va a haber una nueva Hay un marcha. reverdecer en estos días. Un reverdecer importante. Yo hice un comentario y sugiero que vayan a verlo, el comentario, porque, a ver, uno lo tiene como muy legítimo el reclamo. Es totalmente real y legítimo, porque la situación amerita de que la gente también se movilice y demás. Ojo con el aprovechamiento. Sí, bueno, Ojo con el aprovechamiento. eso es lo único está, que digo. Siempre está quien se sube al caballo del comisario. Siempre está eso. Y bueno, todo reclamo legítimo Sí. lo usa la política, en uno u otro sentido. O para batir el parche, o para saldar cuentas, y bueno, pero no se puede evitar. Pero sí es muy cierto, uno lo escucha a diario, que el ejido de Bernal Centro, pongámosle, está atormentado con los ilícitos. Sí. No lo escucha la gente, Sí, ¿no? sí, Que sí, habla. Pero también tenemos que ser conscientes de que no es por nada. No, yo estaba hablando, si estamos hablando de la marcha de mañana, con salida aquí en segunda. Pero pongamos el marco general, esto a nivel provincial, a nivel Sí, pero nacional. estamos hablando de marchas locales, Marchas y mañana locales. se está dando, si no me falla la memoria, en el ámbito de Quilmes Segunda, Sí. en el ámbito de Quilmes Novena, que es Barrio Padre Gaucho aquí. Bueno, ve, ¿a qué hora es la de acá? 18:30. ¿A qué hora es la de la novena? Y si no me equivoco, 19:30. No entiendo. ¿Me entiendes? No. La gente me entiende. Ah, bueno. Después le voy a preguntar. ¿Me entonces. entiende? Porque, a ver, ¿por qué uno es a las 18:30 y otro 19:30? ¿Se tiene que desplazar de un lado al otro la gente? Son dos barrios distintos, dos comisarías distintas. Sí. Aunque el problema de inseguridad, bien estamos diciendo, es global. Es global. Son las 10 comisarías, las 9 comisarías que hay, Es ¿no? global. Pero bueno, es una forma también, así como hablamos del juicio por jurado, como algo novedoso de participación de la gente, del ciudadano, Sí. también lo es el reclamo de cuestiones, por ejemplo, por seguridad. ¿Mm? También es válido Es eso. novedoso, pero de un par de novedoso, décadas. Pero quiero decir, es válido la participación Sí, de la no, gente. por supuesto que es válida la participación, Digo, en la medida de que es por su propia elección, y bueno, y como en este caso, más que fundado, por supuesto, por la materia. por la materia, lógico. Pero bueno, qué sé yo. También es una realidad de Quilmes todo. No solo de Quilmes, Está bien, pero está bien. de todo el AMBA. Bueno. De todo el AMBA. Está bien. Hablemos de nuestra ciudad donde Sí, hay también una hubo cosa, marcha en Lanús hace unos días, digamos que hay del mismo estilo, ¿eh? que hay que observarlo en función, bueno, de nuestro Quilmes querido, ¿no? Así es. Y bueno, pues, Así qué es. sé yo, ¿qué quiere que le diga? No, Asusta nada. todo esto a veces, Asusta, ¿eh? a veces, Asusta. Bueno, por eso, que el miedo no sea aprovechado Y por sí. quienes ven alguna debilidad en un momento, entonces Sí. pueden tomar Bueno, pero eso, provecho mi de querido eso. Claudio, ¿quién no puede garantizar? Nadie. Nadie. Pero hay algo, no sé si positivo, por lo menos raro. Sí, bueno, ya ahora entiendo lo que me está diciendo. La sesión del Honorable Consejo Deliberante de Quilmes Ajá. tuvo un hecho bastante atípico este martes. ¿El martes fue? Bueno, sí, esta semana. No, el martes fue 24. Bueno, por eso. Fue el martes no lunes, puede ser, fue el miércoles, lunes. fue el miércoles. Miércoles, El 25. El miércoles 25, ayer. Y lo extraño es que hubo unanimidad en un tema que no tiene que ver con un homenaje, que no tiene que ver con alguna cuestión menor.
hubo unanimidad ante un proyecto presentado por la concejala de la Libertad Avanza relacionado con la seguridad. ¿Por qué le llama la atención? Porque generalmente no se vota siguiendo una iniciativa de la oposición tan encarnizada como la de Albacete. Por eso me llamó la atención. Pero, eso por un lado me llama la atención. Por otro lado lo veo como muy favorable. Porque quiere decir que hay un consenso. Hay un consenso objetivo, si se quiere, ¿no? Hay un consenso. ¿Será objetivo? ¿Será? Es tan rara la política. Los grandes agujeros negros de la política. Es tan rara. Cada decisión atrás no se sabe lo que hay. En cuanto a por qué uno, por qué otro, qué sé yo. Es buena hora que los grandes temas unan a las fuerzas políticas atrás de una solución. Exactamente. Y que la seguridad es una cuestión de Estado. Asúmanlo, que es una cuestión de Estado. La política de Estado. Una cuestión de Estado que requiere una política. Política de Estado en el sentido de lo que significa. Exacto. Que va más allá de colores políticos. Obviamente. La política que debe ser continuada para que sea eficaz. Y también poner un poco más la vista en quienes... ¿De quién depende la policía? La policía formalmente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que no quita, enfoquemos también ahí. Correcto, pero lo que no quita que en los municipios tiene una gran influencia el intendente, la intendenta. Tiene una gran influencia. ¿Cuál es la influencia? Designación de comisarios, conseguir recursos. ¿Quién lo designa el comisario? Sí, pero vamos de vuelta. Influyen los intendentes municipales en la decisión del gobernador o del ministro de Seguridad. Y en el otorgamiento de los recursos para que funcione la policía. Es una cuestión lógica. Si tenemos un intendente en sintonía con un gobernador, mucha sintonía, necesito levantar el perfil en el municipio, mandar más efectivos ahí, lo que pasa siempre. El que es de la oposición. Pero da la sensación en algunos momentos de que la gobernación entonces no tiene afinidad con ningún intendente de la provincia. No, hay una falencia estructural, es cierto. Estamos hablando de que cómo influye o qué tiene que ver el intendente, mucho. Aunque orgánicamente es la provincia. Pero tiene una influencia política extraordinaria. Oh, surprise. Tiene una influencia importante. Siempre, cualquier. Sí, no estamos hablando puntualmente de hoy. No, de hoy, de la relación política, gobierno, intendencia, nada que ver, siempre ha sido. Villar, se le agotó el tiempo, me parece. Sí, hoy nos fuimos, estamos bien. ¿Estamos bien? Muy bien. Estamos bien. Bueno, entonces vamos a cumplir. Arrancamos puntuales, nos vamos puntuales. ¿Qué le parece? Buenísimo. Dejemos como anticipo un tema que usted va a estudiar desde el punto de vista legal, que es el que nosotros necesitamos siempre estar bien informados. Hoy hubo un hecho que a nivel mundial seguramente también tiene trascendencia más allá de los hechos de la guerra y demás que obviamente a todos nos ocupan, no solo nos preocupan sino que nos ocupan. Hubo un hecho en Barcelona que usted me debe corregir si se trata de eutanasia o de muerte asistida. Viene el arranque, va a ser tema del jueves que viene, viene el arranque. Hay que diferenciar la eutanasia de la muerte asistida. Son dos conceptos que terminan con la muerte de la persona, pero quien instrumenta esa muerte marca una diferencia. Y es un tema interesante, me gusta el desafío, porque tiene connotaciones jurídicas, religiosas, morales, sociales. No, y además, me gusta. Además de tener todas esas connotaciones, las tiene juntas. Por supuesto. Le digo por qué en este caso en particular. En este caso hubo un pleito judicial entre quien quería tener su muerte asistida y sus padres. Fue a la vía judicial y ganó el juicio. Por eso quería que lo estudiara usted desde el punto de vista legal. Una puntita de esto nomás, ¿no? Que en tanto y en cuanto la persona que pide ese tipo de final, digámosle, está en uso pleno de decidir sobre su vida, que debe ser? Decidir sobre su vida, de sus facultades mentales. No, que esté en condiciones de definir cosas, y entre ellos el final de su vida. Que tenga discernimiento. Póngale, derecho civil 1 es eso, Sí, señor. Ese lo leyó, ¿no? A ese llegué. A ese llegó. Con Jambías. Dos tomos. Tiene que ver mucho. Es muy interesante eso. Bueno, es muy interesante definir sobre uno mismo. Y tiene algún hilo comunicante quizás con dos cuestiones muy puntuales en donde la voluntad de la persona tiene que ver. No es lo mismo, aclaro antes que salte alguno, no es lo mismo
que puede ser el tema de una transfusión de sangre para salvar la vida propia. Esto, lo que viene ahora, es muy distinto, el tema del aborto, lo está definiendo sobre otra vida, en realidad, no sobre la propia. Pero quiero decir, son definiciones muy profundas de un fuerte contenido ético. Sí. Entonces, ¿hasta dónde? Ahí se metió en una definición que tiene usted, que yo comparto 100%, que usted está hablando de decidir sobre otra vida. Claro, es otra cosa. Sí, pero no es la propia. Pero acuérdense que hay muchos que mantienen que es decidir sobre su propio cuerpo. Y otros dicen, esa propia vida, ¿a partir de cuándo es? Fue la gran diferencia. ¿Cuántos meses es una vida autónoma y cuántas no? Porque muchas veces la discusión en el mundo, en el tema del aborto, se daba a partir de qué semana de gestación era persona, pero es una gran discusión. Es la gran discusión. Bueno, también zanjada cuando comienza la vida está en el derecho civil. ¿Sí? Exactamente, las famosas personas por nacer. Exacto. Y la famosa viabilidad. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos mal. Nos fuimos pero mal. Quedamos para la semana que viene tratar el tema de la eutanasia y la muerte digna con el respeto, como siempre, y tratando de encontrar fundamentos. Me parece muy bien. Muy bien. Seguramente el doctor Juan Jorge Villa estará sentado el jueves que viene a las 19:45, 19:50, donde está ubicado ahora, en la localidad de Bernal, en la calle 9 de julio, número 74. Así es, esto es El Charro, señores. El programa se llama Tus derechos y tus obligaciones, que son sus derechos y sus obligaciones. Exactamente. Nos encontramos el jueves que viene. Muchas gracias. Adiós, Claudio.